comenzar a grabar. Eh, Hoy corresponde la clase de... Acá estamos. Corresponde la clase de determinación de estructuras de proteínas, respecto al módulo de proteína. Y voy a ver el chat. Ahí está. Entonces, eh, ya. Entonces, como les decía, hoy corresponde la clase de determinación de estructuras de proteínas o métodos de determinación experimental de estructura. ¿Ya? Con el profesor Babul ya vieron las generalidades de las proteínas, de aminoácidos, proteínas, la diversidad de estructuras que hay y la relación entre estructura-función. Eh, y una de las cosas más importantes para, ustedes ya se habrán dado cuenta, para entender la función que ejecuta una proteína dentro de una célula, es determinar su estructura, o cómo uno, a través de entendiendo cómo se estructuran estas cadenas polipeptídicas, cumplen una función. Entonces, lo que vamos a ver hoy día es tres principales metodologías que actualmente se utilizan para determinar estructuras de proteínas. Algunas son complementarias, otras son específicas o eh, están limitadas a cierto tipo de proteína. Y vamos a ver cuáles son las limitaciones de cada técnica, las ventajas y qué es lo que, en qué se basan, cuál es el principio básico para determinar una estructura de proteína. Los métodos que vamos a ver, principalmente cristalografía de rayos X, que es la metodología por lejos todavía más utilizada para determinar estructuras de proteínas, y asociada a la cristalografía de rayos X vamos a ver la dispersión de rayos X a bajo ángulo, que es muy brevemente, que es la dispersión de rayos X, pero en solución. Si bien no permite determinar una estructura a nivel atómico, sí permite tener información estructural general sobre los estados de agregación o superficies de la proteína. El otro método históricamente utilizado también es la resonancia magnética nuclear, el mismo método que ustedes ya revisaron en sus clases de química orgánica para moléculas pequeñas, pero que acá se utiliza para proteínas, proteínas en general también pequeñas, está limitado por el tamaño. Y recientemente ha entrado fuerte la metodología de criomicroscopía electrónica de partícula individual, para determinar estructuras de proteínas, y en estos años estamos viviendo una revolución en cuanto a esta metodología, porque cada año aparecen más y más estructuras determinadas con criomicroscopía electrónica, principalmente por los dispositivos que se han diseñado para poder detectar electrones o los detectores de electrones, y así también los algoritmos y inteligencia artificial que nos permiten hoy en día seleccionar, y vamos a ver cómo eh, eh, se implementan para determinar una estructura de una proteína, ¿ya? Entonces, entrando en detalles, no, todavía no he subido este PPT, debería haberlo subido. Lo subo Hubiera sido inmediatamente útil para el después control que del termine la clase. práctico. Se me olvidó, anoche lo iba a subir. Eh, entonces, ¿en qué consiste a grandes rasgos la cristalografía de rayos X para la determinación de estructura de proteína? Primero, como todo método para determinar una estructura de una proteína, necesitamos tener la proteína altamente pura, aislada, en solución. Entonces, el primer paso es purificar la proteína, después tenerla relativamente alta concentración. Alta concentración significa tenerla sobre en concentración en miligramos por ml. Recordemos que en una célula normalmente una proteína está nanogramos por ml. Entonces, varios órdenes de magnitud tenemos que concentrar la proteína,
Y, y esto después intentamos por distintos métodos, más que nada empíricos, tratar de cristalizar la proteína, es decir, llevar la proteína que está en solución, llevarla a un estado semisólido o en un estado agregado pero ordenado, que es un cristal. Y este es el primer gran problema de la cristalización, de la cristalografía, que no todas las proteínas cristalizan. Entonces, todas las proteínas que hoy en día conocemos su estructura con grandes detalles, principalmente proteínas grandes eh, en proteínas grandes, las conocemos porque cristalizan. Las proteínas que no cristalizan, sabemos muy poco de ellas. Esa es una limitación que tenemos por nuestra tecnología. Entonces, una vez que cristaliza ya una proteína, pasamos al primer cuello de botella, eh, lo que se hace es obtener patrones de difracción, se irradia este cristal con rayos X y se obtienen estos patrones de difracción que son puntitos, patrones con puntitos, que vamos a ver qué son esos puntitos. Y a través de Profe, este patrón de difracción, o de muchos patrones de difracción para un mismo cristal, lo que uno hace es intentar determinar la posición de los electrones que están dentro de ese cristal. Es decir, lo que uno determina es una densidad electrónica. ¿Dónde estarían los electrones que estarían interaccionando con los rayos X que dan origen a esos puntitos? ¿Ya? A esos spots o eh, a spot. Aquí hay otro problema, que es el problema de las fases, que vamos a ver lo que es, y es un problema inherente a cualquier radiación electromagnética como los rayos X, que tiene una amplitud, tiene una longitud de onda y también tiene una fase, ¿ya? Entonces, aquí de alguna manera hay que determinar la fase de cada uno de los spots de difracción y si uno logra determinar la fase por algún método, uno puede determinar la densidad electrónica y después después de determinar esa densidad electrónica, lo que uno hace es ajustar los aminoácidos que uno conoce. Sabemos que hay 20 aminoácidos, ajusta los aminoácidos que calcen con esa densidad electrónica, entonces lo que uno tiene finalmente es la estructura. O un modelo que represente esa densidad electrónica que uno determinó, ¿ya? Un modelo con soporte profe, experimental, ¿ya? No un modelo teórico, sino que un modelo experimental. Eso a grandes rasgos es los procesos de la cristalografía para que los tengamos claros. profesor, Overview. ¿me escucha? A ver. Ah, no lo estoy, no lo estoy escuchando. Gracias por decirme. Claro, yo decía que están tímidos. Déjenme ver el. Déjenme dejar de compartir un momento. Y claro, ahora Profe, ¿me escucha? sí, ahora lo escucho. Es que tenía otro micro, tenía los, los audífonos Bluetooth conectados y entonces no Tenía tenía. una pregunta. Dime, ¿Por qué se tiene que cristalizar la proteína? la prosterina. Ya, es una muy buena pregunta, lo vamos a ver más adelante, pero por ahora te puedo decir que el problema de hacer una difracción con una sola molécula, ¿ya? O una molécula en solución que está en distintas orientaciones, no permite eh, hacer una interferencia de las ondas de rayos X, ¿ya? Si ustedes se acuerdan de un experimento muy clásico en física, el experimento de Young de la torre Rendija, que Young con ese experimento puso las bases para decir que la luz se comporta como una onda y que si ustedes ponen dos rendijas a una longitud o a una distancia similar a una longitud de onda de una luz, van a tener distintas líneas en un detector o en una pared, y eso es porque se crean interferencias constructivas y destructivas, y es una propiedad básica de las ondas. Acá es lo mismo.
acá el hecho de tener un cristal funciona como una rejilla. Todos ordenaditas, todos en la misma posición, todos como un ejército ahí mirando en la misma posición, y eso te permite tener interferencias constructivas y destructivas con los rayos X, y las interferencias constructivas y destructivas son, o sea, las interferencias constructivas son los puntitos, son los spots, ¿ya? Por eso es necesario tener, cristalizar. Profe, ¿y si complica la cristalización, no se puede utilizar una especie como de gel para tener las proteínas fijas? Claro, pero no las podrías tener todas en la misma dirección. Ah, igual se moverían. O cuando, por ejemplo, vamos a ver la criomicroscopía, se basa en que tú congelas las proteínas y las fijas y quedan en distintas orientaciones. Entonces, y esa es una ventaja. Pero acá no, acá necesitas que todas estén en la misma orientación, y solamente tengan un evento de traslación, por así decirlo. ¿Te fijas? Como un cristal de sal. Ya. Gracias. El... Perdí el chat cuando lo... Ah, acá está el chat. Ya, entonces tenemos que la cristalografía, entonces lo que uno tiene, el resultado experimental finalmente, es una grilla, ya que representa la densidad electrónica, donde estarían los electrones de ese cristal, eh, y a esta densidad electrónica, a esta grilla que uno determina, es lo que uno ajusta, que uno sabe los aminoácidos que existen. Entonces, por ejemplo, uno tiene una forma de esta, forma de densidad electrónica, entonces uno dice, ah, eso es una tirosina, ¿ya? Y obviamente ayudado con la secuencia de la proteína, uno puede saber qué aminoácido viene en qué posición. Entonces, de esa manera uno hace calzar la secuencia dentro de esta grilla y esta densidad electrónica, ¿ya? La cristalografía de rayos X es una metodología ya a nuestros tiempos bastante antigua, y de hecho partió, o se dice que partió en el año 1900, y el gran hito de la cristalografía viene de cuando Wilhelm Röntgen descubrió los rayos X, y aproximadamente 12 años después, von Lauer eh, irradió un cristal de sal con rayos X, encontrando este patrón de interferencias constructivas y destructivas, ¿ya? Y después, en el siguiente año, los padre e hijo, los señores Bragg, William Bragg, eh, aplicaron un modelo matemático que les permitía describir la posición de los átomos, o la posición de lo que estuviese difractando, con ese patrón de interferencias constructivas y destructivas. Entonces, en el 1900 aparece esta metodología, y esta metodología ha sido un pilar, yo diría, fundamental dentro de la ciencia, porque nos ha permitido llegar a conocer la estructura molecular de los materiales, de cualquier material, y la cristalografía se utiliza mucho en química, en minería, en muchas cosas, y se registra también en la cantidad de premios Nobel, por ejemplo, que están relacionados con cristalografía. Entonces, la metodología, una de las ventajas de la cristalografía, que es una metodología bastante robusta, ya llevamos más de un siglo utilizando cristalografía, y nos ha permitido conocer la estructura molecular, como les decía, de todos los materiales, y en el caso a lo que a nosotros nos interesa, la estructura molecular de un material biológico como es una proteína, ¿ya? Entonces, esa es como la... Y aquí hay muchos, y la mayoría de estos premios Nobel asociados a biología. Y eso muestra un poco el impacto que ha tenido esta metodología en el desarrollo de la ciencia como actualmente la conocemos, ¿ya? Es un poco historia. Eh, ¿Qué pro y contra de la cristalografía y pasos necesarios? Ya vimos a grandes rasgos los pasos necesarios, que eran purificar la proteína, después el problema que está en rojito de cristalizar la proteína, después uno colecta información, estos patrones de difracción, calcula una densidad electrónica, este otro paso, si es que podemos calcular la fase, ya vamos a ver qué significa esto de la fase, y calcular los aminoácidos o ajustar los aminoácidos dentro
dentro de esta densidad electrónica. ¿Cuáles son los pros de esta metodología? Primero, no tiene límite de tamaño de la proteína, o sea, y de las moléculas. Ustedes pueden, mientras cristalice, pueden cristalizar un aminoácido, un dipéptido, tripéptido, o cristalizar incluso virus, ¿ya? Entonces, mientras cristalice y se ordene lo que quieren determinar, es posible hacerlo. Entonces, no hay límite de tamaño y esa es una ventaja, y eso lo tienen que recordar, ¿ya? Y lo otro es que una técnica ya bastante bien establecida, como les decía, llevamos más de un siglo utilizándola, es muy robusta, es muy difícil cometer errores ya en nuestros tiempos con la cristalografía, porque las metodologías y los algoritmos y teoremas que están involucrados ya están probados y reprobados de que funcionan, o por lo menos se ajustan a lo que nosotros con todas las otras metodologías o todas las otras, todo lo que sabemos cuanto a ciencia. Entonces, una técnica de las más establecidas en cuanto a la determinación. Los contras, ya los vimos, difícil para proteínas de membranas, por ejemplo, conocemos muy poco de proteínas de membrana a través de la cristalografía de rayos X. Recién yo diría, a fines de los 90, a principios del 2000, se comenzaron a cristalizar proteínas de membrana y pudimos tener alguna idea, pero muy limitado. Y lo que gana mucho terreno en este ámbito es la criomicroscopía, como vamos a ver. Porque las proteínas de membrana, al ser proteínas que están ahí incrustadas en una membrana, es difícil que cristalicen, ya no están en solución. Entonces hay que ponerle detergente y es muy difícil. Lo otro es que no se pueden ver los hidrógenos. Normalmente los hidrógenos tienen muy pocos electrones y al no tener prácticamente electrones, no dispersan o no difractan rayos X y por lo tanto es muy difícil verlo a menos que tengan una muy buena resolución en el cristal. O el cristal difracta en una muy buena resolución. Generalmente bajo 1.2 Armstrong ya uno puede empezar a distinguir hidrógeno o distinguir los electrones que provienen de los hidrógenos, que eso es lo que uno hace finalmente. Entonces, esos son los pros y contras, ¿ya? En la Universidad de Chile tenemos centro de cristalografía, aquí en la facultad, o cuando lleguen ustedes a la facultad, esperamos, pues tenemos una unidad de cristalografía de proteínas con centro automatizado donde uno puede probar cientos y miles de condiciones de manera automatizada para ver en qué condiciones puede cristalizar una proteína, ¿ya? Entonces, y hay muchos estudiantes hacen unidades de investigación y tesis relacionadas hoy en día con cristalografía en nuestro laboratorio. Eh, sí, eso. ¿Cómo uno cristaliza una proteína? ¿O por qué se utilizan estos equipamientos automatizados para cristalizar? Primero, porque uno tiene que, la cristalización es, uno dice, una ciencia empírica. Y eso significa que en realidad no hay muchas leyes que nos dicten o todavía no podemos entender cómo las proteínas cristalizan. Entonces, lo que hacemos es probar distintas condiciones. Entonces, uno prueba distintas precipitantes, alguna sal, algún agente hidroscópico que pueda remover el agua de solvatación de la proteína y le permita agregar, y eso, si uno tiene suerte, agregar de manera ordenada. Y algunas metodologías que se utilizan para hacer cristalografía es el, algunas, en realidad, esquemas o setup para cristalizar son los más utilizados, son estos tres. Uno se llama gota colgante, otro gota sentada y otro microdiálisis. ¿En qué consiste en esto? Por ejemplo, gota colgante, uno deja suspendido en algún vidrio o en alguna superficie algo hidrofóbica una gotita de proteína bien concentrada y la mezcla con una solución precipitante. Algo que sea hidroscópico, algún polietilenglicol, alguna sal, y mezcla la proteína con ese precipitante y después coloca el precipitante en un reservorio que uno le llama y sella esto. Y uno lo sella para que no haya intercambio de vapor con el ambiente. Entonces, este sistema queda sellado y al quedar sellado,
la proteína acá, que está con el precipitante, va a estar a una, o el precipitante va a estar a una concentración menor que la concentración que va a estar acá en la solución stock. Por ejemplo, si yo le coloco 100 milimolar de una sal acá, entonces yo mezclo un microlitro de proteína, un microlitro de la solución con sal, me va a quedar en la gota 50 milimolar. Eso quiere decir que en la gota el precipitante va a estar más diluido. Por físico-química, ¿qué es lo que uno dice? Bueno, va a tender a ir a un equilibrio. ¿Y qué es lo que va a hacer el equilibrio? El vapor de agua. Entonces el vapor de agua va a transitar o se va a mover entre estas dos soluciones, pero la velocidad a la cual se va a transferir hacia la solución más concentrada va a ser mayor, por ende la gota se va a empezar a concentrar lentamente, va a empezar a perder agua y al empezar a perder agua, uno esperaría que en algún momento la proteína cristalice. ¿Ya? Ese es el sentido de hacer esto. Uno lo puede hacer con gota colgante, como les decían, gota sentada. No, algunos dispositivos tienen como un pocillito ahí al lado que hace la misma idea. Y la microdiálisis se basa en colocar la solución concentrada y la solución con proteína entre una membrana de diálisis. Eso significa una membrana semipermeable que permita el paso solo de moléculas pequeñas, por ejemplo, solo de agua o solo de sales, pero no permita el paso de proteínas, ¿ya? Que son macromoléculas. Entonces, estos son los esquemas por los cuales uno cristaliza. Y lo que uno trata de hacer cuando cristaliza una proteína es pasar por estos diagramas de fase que se llaman, lo habrán visto en físico-química. Estos diagramas de fase, por ejemplo, uno puede graficar cómo se comportaría la concentración de proteína respecto a la concentración de precipitante. Por ejemplo, si tengo muy poco precipitante y muy poca proteína, voy a tener la proteína soluble. Si tengo mucho precipitante y mucha concentración de proteína, la proteína va a agregar rápidamente y va a tener un precipitado o algo amorfo. Pero si yo encuentro una concentración de precipitante y una concentración de proteína intermedia en que permita que la agregación sea controlada y a una velocidad baja, eso tiene muchas chances de crear un cristal, de que la proteína agregue de forma ordenada, formando un cristal, y eso es lo que uno trata de hacer con estos setups, moverse a través de las concentraciones de precipitante y concentraciones de proteína, y para eso uno utiliza estos sistemas automatizados donde prueba cientos de condiciones. En unos minutos uno permite hacer cientos de condiciones, los deja ahí unos días y uno ve si es que aparecen cristales o no aparecen cristales, en qué condiciones. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, uno, por ejemplo, en estas gotas tiene, de nuevo, si grafica, acá está graficado concentración de proteína y la solubilidad dentro en la solución. Entonces, si tengo muy poca concentración de proteína, vamos a tener eh, una gota clara. Si tengo mucho precipitante o mucha concentración de proteína, vamos a tener solamente un precipitado amorfo, que nos sirve. Pero si tenemos tenemos intermedio, encontramos la condición intermedia, vamos a tener cristales de mayor tamaño o cristales más pequeñitos. Si entonces uno empieza a mover y empieza a decir, ah, mira, tengo cristales pero pequeñitos, quizás si bajo un poco la concentración de proteína o bajo un poco la concentración de precipitante, puedo obtener mejores cristales de mayor tamaño. Entonces, de esa manera uno obtiene cristales. Vamos a lo de las fases un poco más adelante, así que estamos entrando un poco a lo experimental, que es un cristal. Eh, y molecularmente, ¿qué es un cristal? Bueno, yo les decía que es un agregado ordenado. Y un cristal, por ejemplo, si uno tiene una proteína, que lo podemos ver de esta manera, ¿ya? Un motivo de una proteína, pero imagínense que es una sola proteína. La proteína, por ejemplo, puede agregar y formar dos cadenas polipeptídicas. Y eso es lo que uno le llama unidad asimétrica,
porque si esta unidad simétrica que cristaliza dentro de la celda unitaria de un cristal, uno esta unidad la puede, por operaciones de traslación, representar a través de todo el cristal. Entonces se fijan que este dímero es el que se está representado a través de todo el cristal, entonces lo que uno después determina la estructura de este dímero, aun cuando a lo mejor la estructura en solución sea de un monómero, ¿ya? Entonces hay una diferencia entre la unidad simétrica y el estado oligomérico real de la proteína, que lo vamos a ver en el próximo taller vamos a ver cuál es la diferencia entre la unidad simétrica que se determina por cristalografía y el estado oligomérico o el ensamble biológico que uno podría tener en solución. Pero esto es molecularmente un cristal, ¿se fijan? Entonces, que todo queda ordenado y se puede representar a través de traslación. Esa unidad que se puede representar a través de traslación es lo que uno determina con cristalografía de rayos X, lo que se llama lo que está dentro de la celda unitaria. Vamos a lo de las fases. Bueno, ¿por qué necesitamos tener un cristal? ¿Y por qué, y cómo, para que le haga un poco sentido estos conceptos de fase y de interferencias constructivas y destructivas? Breve resumen de lo que es una onda y cómo se representa matemáticamente una onda. ¿Ya? Esto ustedes también ya están en segundo semestre, segundo año, ya lo vieron. Eh, una onda, recuerden que lo pueden representar por una longitud de onda, lo pueden representar por la amplitud, que es lo que va desde, bueno, pueden representar la amplitud que es el tamaño de la onda, ¿ya? Desde la cresta a un valle. Y el tercer parámetro, que es súper importante, es la fase. ¿Qué es la fase? Bueno, ¿cuál es la fase respecto de una cresta respecto a otra de una onda cuando uno compara distintas ondas? Entonces uno puede tener diferencias de fase entre dos ondas distintas. Eso es la fase, ¿ya? Ahora, esto normalmente las ecuaciones de onda se representan como números complejos, es menos complejo representarla como números complejos. Entonces, de hecho, cuando usted en matemática veía los diagramas de Asgard, esto es lo que uno puede representar una onda como un vector, con la longitud del vector siendo la amplitud y el ángulo que tiene ese vector respecto al ángulo cero es la fase. Entonces, la fase, me preguntaban que no entendí bien la fase, es la diferencia que hay respecto a un punto de referencia, que puede ser arbitrario. Por ejemplo, aquí pusimos 0. Aquí hay una fase, por ejemplo, esta onda de acá, la azul, la de la izquierda, tiene una fase de pi medio, ¿ya? Que sería 90 grados, por ejemplo, en radianes o en grados, pi medio. Acá esta otra tiene, respecto a este punto de referencia, tiene una fase de pi o de 180 grados. ¿Se fijan? Entonces, la fase es con por así decirlo, si usted pone un punto de referencia en una cresta de una onda, cómo viaja a través del tiempo y si llega, por ejemplo, a un punto, a una pared, a un detector, ¿qué llega primero? ¿Ya? ¿Con qué fase está llegando una onda respecto a la otra? Eso es la fase. Y es nada más que cómo nosotros matemáticamente interpretamos, o es un modelo matemático que nos permite explicar cómo viaja una onda. Entonces, esos parámetros importantes para la onda, entonces, amplitud, longitud de onda y fase. Con esos tres parámetros ustedes describen una ecuación de onda, una onda mecánica o una onda electromagnética. Entonces, ahora, en las ondas electromagnéticas, y si consideramos los rayos X que uno utiliza longitudes de onda, uno le llama monocromáticas o una sola longitud de onda, entonces lo único que puede variar son las fases y las amplitudes. Entonces, ¿qué es un patrón de difracción ahora? Bueno, el patrón de difracción es una interferencia tanto constructiva y destructiva de
radiación electromagnética en las longitudes de los rayos X. ¿Qué significa esto? Que donde yo no veo aquí puntitos, ahí es porque hay interferencias destructivas o no alcanza a percibir el detector una interferencia, una longitud o una amplitud, una onda como tal, pero en los puntitos, justo en ese punto, se genera una interferencia constructiva. ¿Ya? Entonces los spots de difracción son interferencias constructivas de los rayos X. Es decir, irradian esto, que es como una grilla, ¿ya? Y esto va a generar distintas difracción de ondas, y las distintas ondas van a empezar a interaccionar entre ellas, y donde se genera una interferencia constructiva van a tener un puntito, y donde no se forme esa interferencia constructiva, que es principalmente destructiva, no van a tener nada. Entonces, ahora viene otra cosa importante, que es que la intensidad del puntito va a ser proporcional a la amplitud de la onda. ¿Ya? Recuerden que la amplitud se puede describir como la distancia que hay entre un valle y una cresta. Entonces, ¿qué tan alta sea esa onda, por así decirlo, en lenguaje no técnico, más intenso va a ser un puntito? Entonces, por eso tienen puntitos de distintas intensidades. Entonces, de esa manera ustedes pueden acceder a la amplitud de la onda. Pero aquí hay un problema. Los detectores no son capaces, o no tenemos la tecnología para detectar que cada spot está llegando, se puede describir como una onda, pero no podemos detectar las diferencias de fases que hay entre cada uno de esos spots. ¿Ya? Por ejemplo, si ponemos estas tres ondas que están acá a la izquierda, y cada una llega con una distinta fase, y cada una de estas ondas representa un puntito en el spot de difracción, nosotros vamos a poder determinar la intensidad, es decir, la amplitud, pero no podemos determinar la fase. ¿Ya? Perdemos la fase, y eso es lo que si ustedes leen en los libros, o cuando más adelante sigan y se topan con estas metodologías, se habla de el problema de las fases de la cristalografía, que en el experimento de difracción uno pierde la información de las fases. ¿Ya? Por lo tanto, hay que buscar alguna manera alternativa de encontrar esas fases que corresponden, o esas diferencias de fases que corresponden a cada uno de estos puntitos, a cada uno de los spots de difracción. ¿Ya? ¿Queda más claro ahora qué es la fase? Yo todavía no entiendo qué es una fase. O sea, las fases ustedes desde física deben saber lo que es la fase de una onda, pero la fase de lo que es el problema de la fase acá en cristalografía. Es que yo tenía entendido que uno hablaba de fase cuando uno estaba comparando dos ondas que interactuaban, que están en fase o que están O en desfase. desfase. Exacto, Pero exacto. como un término particular para una misma onda, todavía no me No, queda claro. no, la fase no se refiere a una sola onda, sino que aquí estamos comparando, cada puntito representa distintas ondas. Entonces lo que hay que determinar cuáles son las diferencias de fases que hay entre cada uno de esos puntitos, o cada una de esas ondas. Por ejemplo, si esta onda tiene una fase de 90 grados, esta otra onda, la roja, tiene de 180, y esta otra de 120, por ejemplo, pueden representar tres puntitos distintos acá, estos tres. ¿Te fijas? ¿Cuál, ¿Cuál es la diferencia de fase de cada una de esas tres ondas? Eso es lo que no sé. Eso es la Pero diferencia de entonces, fase. ¿cuál sería la diferencia entre la fase y la amplitud? Es que la fase es la diferencia que hay entre una cresta o un valle, una cresta lo vamos a tomar como referencia, entre una cresta de una onda con la cresta de la otra onda. En cambio, la amplitud es la distancia que va desde una cresta a un valle de la misma onda. Entonces el valor de las fases que están son siempre cuando comparas entre dos ondas Sí, o más. siempre la fase se toma respecto a un punto de referencia. Entonces, tú puedes tomar una onda como referencia y describir la fase del resto de las ondas que estás comparando.
siempre se hace en base a un punto de referencia. Y ese punto de referencia al final es arbitrario, pero lo que te importa saber es la diferencia. Independiente del punto arbitrario que tú tomes como referencia, siempre vas a obtener las mismas diferencias. Las mismas ¿Y diferencias. el número es muy importante o lo importante es saber que puede existir esta fase constructiva y fase destructiva? El número es importante porque hay que determinar matemáticamente ese número para poder colocarlo en la ecuación de onda y describir la onda, el modelo matemático, ya que nos permita reconstruir la densidad electrónica. ¿Esos números tienen una fórmula matemática para sacar o ya están hechos? El, o sea, hay metodologías con las cuales uno determina las diferencias de fases que hay para cierto átomo, que lo vamos a ver de vuelta al recreo, yo creo. O Ok, sí, veámoslo de vuelta al recreo. Entonces volvemos a las 12:50, ¿ya? ok. Profe, ¿Sí? ¿le puedo hacer una consulta? Es Por que supuesto. creo que, no sé si entendí bien, pero usted decía que la amplitud era desde monte a valle, Respecto, porque yo tenía entendido que la amplitud era como con respecto al eje de referencia que uno hace de la onda y desde ese punto hacia arriba o hacia abajo mide amplitud. sí, depende de la ecuación de onda que utilices, pero pues, por ejemplo, acá está descrito, este es el módulo de la onda que representa eh, la amplitud, y aquí está tomado desde el centro de la onda hasta una cresta, por ejemplo. Claro, Ahora, no sé si... tanto utilices una definición como la otra, es exactamente lo mismo, porque una es la mitad de la otra, no es más que eso. Claro, ¿Te fijas? claro. No hay una... a menos que, claro, te equivoques de definición y utilices matemáticamente la onda, pero puedes utilizar las dos y llegar al mismo resultado. Profe, están Ya, y otra diciendo que consulta, deje de grabar. Ok, la otra pregunta era, ¿sí? cuando uno como caracteriza estas ondas, ¿usa esa nomenclatura como I seno del ángulo más coseno del ángulo? ¿O nada que ver? Y sí, Porque como lo exacto. vemos como complejo. Sí, exacto, justamente. Ah, ya. Y seno del ángulo más coseno del Más ángulo, coseno del ángulo. sí, tiene una parte Ya. imaginaria y se Y una utiliza parte real. justamente una función trigonométrica para describir la sinusoide. Eh, Ah, perfecto. Ya. claro, Muchas gracias, eso. profe. Ok, nos vemos 10 para la 1, reanudando. Ok, se me perdió el chat. Acá está. Entonces, preguntaban, claro, entonces la importancia de saber las fases es que necesitamos un modelo matemático que nos permita justamente modelar, valga la redundancia, el comportamiento de las ondas, y para eso necesitamos conocer su longitud de onda, su amplitud y sus fases. La longitud de onda es fácil conocerla porque, como les decía, en estos experimentos uno usa una longitud de onda conocida. La amplitud uno la puede determinar directamente desde, desde la intensidad de los puntos, y el problema es la fase, que la perdemos en el experimento de difracción. Y por eso se llama el problema de la fase de cristalografía. Ese justamente el modelo. Y vamos a ver, por ejemplo, algunos modelos simplificados algunos modelos matemáticos simplificados y otros más complejos que nos permiten determinar densidades electrónicas. Pero no se preocupen, no vamos a entrar en detalle, simplemente para que los conozcan. Más adelante, o si ya hacen un posgrado, probablemente tengan que entrar a estudiar este tipo de modelos. Bueno, el primer modelo matemático que apareció para determinar la posición de los átomos dentro de un cristal fue el descrito por los señores Bragg, padres e hijos, William Bragg, lo cual les valió el premio Nobel en 1915, y como les decía yo, esta fue como una revolución dentro de la ciencia y para la época, el poder acceder a la estructura molecular de los materiales. Ese fue, y de hecho eso es lo que se decía, era la revolución del momento.
¿qué fue lo que ellos dijeron? Bueno, ellos asumieron de que los cristales eran un arreglo ordenado y que distintos átomos dentro de un cristal, como se ven aquí, por ejemplo, tengo dos tipos de átomos, el verdecito y el azul. Entonces, el, si las longitudes si los spots de difracción son interferencias constructivas, ¿qué regla matemática o qué regla debería cumplir las ondas para que haya una interferencia constructiva? Bueno, ellos encontraron que tenía que haber un múltiplo de las longitudes de onda entre los planos o entre los átomos en que están difractando para que hubiera interferencia constructiva. Es decir, que si uno considera un n como un número entero de la longitud de onda, uno puede, la distancia entre esos dos átomos que van a crear una interferencia constructiva respecto al ángulo acá que se puede medir, el ángulo desde el centro hasta el punto donde uno está evaluando el spot de difracción, uno puede determinar este D que es, como le decía, la distancia que hay entre esos dos átomos. Entonces uno puede acceder a la distancia que hay entre o los electrones que corresponden a ese átomo que están creando una interferencia constructiva. Y a partir de cálculo de distintas distancias, uno además puede calcular las diferencias de distancia. ¿Se fijan? Entre estos dos planos, entre el plano azul, por ejemplo, y el plano verde. Entonces, de esta manera uno ya en ese tiempo se podían determinar distancias interatómicas, lo cual fue una revolución, como les decía, pero el problema que determinar la posición en el espacio exacta de los átomos no se podía porque la diferencia de fases que había entre el plano azul y el verde no se conoce, se pierde. ¿Ya? No se me guardó, tenía una modificación ahí. Pero se pierde esta diferencia. ¿Ya? Entonces, este es uno de los primeros modelos, como les decía, la ley de Bragg, muy famosa, que nos permite determinar la lambda en la longitud de onda, exacto. Lambda en la... Y n es un múltiplo, un número entero. ¿Ya? Es como decir, se tiene que cumplir que un número entero de longitudes de onda tiene que hacer la relación matemática respecto al D que aparece acá. Entonces uno puede decir, bueno, ¿qué distancia entre átomos me dan interferencias constructivas? Uno puede describir con esta ley. Eso. En el experimento de difracción, lo que uno hace es irradiar, como les decía, un cristal, este es el setup experimental, con rayos X, y uno obtiene en realidad películas de difracción, entonces uno ve cientos de miles de spots, mide cientos de miles de spots de difracción. ¿Ya? Entonces uno rota el cristal y puede obtener muchos spots de difracción. Y con esos spots de difracción, uno lo mete en esta ecuación, muy bonita, que corresponde a una transformada de Fourier. ¿Ya? Si uno puede interpretar cualquier cosa como una serie de Fourier y uno puede hacer transformada de Fourier, no se asusten con la ecuación, no vamos a ver la ecuación en detalle, pero esto es una ecuación en notación de números complejos, son ondas en notación de números complejos. Lo que me importa de esta ecuación es que ven, aquí el ρ representa la densidad electrónica, o sea, la probabilidad de encontrar electrones en el espacio en X y Z, y esta ecuación de Fourier me permite introducir el módulo, lo que se llama la intensidad de la reflexión, es decir, la amplitud ya de la onda, y me permite introducir las fases que corresponde a cada una de esas, reflexiones o spots de difracción. Entonces, tenemos amplitudes y fases con esta ecuación, y esta es la ecuación que nos permite determinar la densidad electrónica en el espacio. ¿Ya? Pero, como ya vimos, y espero que estemos todos claros, que no tenemos las fases del experimento de difracción. Entonces, ¿qué hacemos para obtener estas fases? Bueno, antes de eso, ¿qué hacemos? Tenemos que implementar otros métodos para determinar las fases. ¿Qué me interesa que sepan de esto? No se aprende en la ecuación, no es el objetivo del curso, pero me interesan que
sepan y que recuerden sus clases de matemática, en que, o hacer el link con sus clases de matemática, en que con una transformada de Fourier yo puedo ir del espacio real o del ρ, acá, de la densidad electrónica, a un espacio discreto, es decir, a un espacio de puntos o de valores discretos. En este caso, valores discretos de amplitudes y fases de ondas. ¿Ya? Claro, estoy seguro, no estoy tomando la misma clase que... No, sí estoy bien. Yo estoy seguro más o menos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que quería de esta ecuación. Lo que me interesa es que con las amplitudes y las fases, con una transformada de Fourier, independiente cómo sea la ecuación, uno puede obtener la densidad electrónica. ¿Ya? Ahora, ¿cómo uno obtiene la fase? Bueno, en el experimento de difracción ya quedó claro que uno pierde esta diferencia de fase que hay cuando difracta un cristal, pero uno lo puede resolver haciendo trucos metodológicos, como por ejemplo introduciendo átomos con gran cantidad de electrones, generalmente átomos pesados como oro, mercurio, plata, en el cristal, y esto nos permite esos átomos muy pesados tienen una propiedad de que es, es fácil o se puede por lo menos con metodologías heurísticas buscar o ajustar, proponer distintas fases y ver qué fases le corresponden a cada uno de los spots o que están más relacionados a esos átomos pesados. Esa metodología se llama reemplazo isomórfico múltiple, es decir, poner átomos, generalmente metales de transición, dentro de los cristales de proteína, y fue la primera metodología por la cual se pudo resolver una estructura de proteína, que fue la mioglobina, y después la hemoglobina, en los años 50, que les valió el premio Nobel a John Kendrick y a Perutz. ¿Ya? Entonces, esto es un método bastante antiguo, ya se utiliza poco, pero lo importante aquí es que si uno coloca átomos con gran cantidad de electrones, uno puede determinar las diferencias de fases para esos átomos o las reflexiones relacionadas a esos átomos y nos permite entonces de esa manera ya extrapolar esas diferencias a las otras reflexiones. Sé que suena un poco en el aire eso, pero entrar en la explicación teórica de eso es mucho más complejo. Entonces me interesa la parte más técnica de esto, que se queden con la idea de que colocando metales pesados se puede determinar la fase. Otro método es a través de la dispersión anómala también de átomos con alta cantidad de electrones. ¿Ya? La dispersión anómala es un fenómeno que permite también diferenciar, encontrar la fase para átomos en particular. Hoy en día se utiliza mucho, por ejemplo, que tenemos proteínas recombinantes, reemplazar las meteninas de las proteínas por una selenio-metionina. Entonces el selenio que tiene esa metionina nos permite determinar las fases para ese selenio o los puntos donde se encuentra ese selenio dentro del cristal, y a partir de eso extrapolar y proponer, aproximar fases al resto del cristal o al resto de las difracciones, de los spots de difracción. ¿Ya? Y lo último y lo más utilizado yo diría hoy en día, como conocemos gran cantidad de estructuras, es hacer un reemplazo molecular. Y el reemplazo molecular significa que si ustedes tienen una estructura relativamente similar a la estructura que están buscando o están cristalizando y tienen la idea, o sea, esta es la limitación, saben que podría ser similar, uno puede usar esa estructura para ver si es que las fases que dan la estructura que uno tiene ya resuelta pueden calzar con las fases que tengo en el cristal experimental. Y ahí obviamente hay un set de parámetros y de metodologías para determinar si calza bien o no calza mal, y ahí uno después empieza a refinar las fases, es decir, empieza a cambiar esos numeritos para ver cuándo ya calza bien con los datos experimentales. Entonces, en resumen, tenemos distintas metodologías experimentales que son anexas al experimento de difracción,
que nos permiten obtener las fases y de esa manera, con la transformada de Fourier, obtener la densidad electrónica de donde están los átomos dentro de un cristal. ¿Ya? Entonces, esto, lo que me interesa, como les digo, es lo general. Sé que es un poco más difícil de entender esto como por qué yo determinando la fase de unas pocas cosas puedo saber del resto. No, no vamos a entrar en ese detalle. ¿Ya? Y entonces, por último, lo que quiero que les quede bien claro es que a través de la transformada de Fourier, más que la ecuación, me interesa que sepan que uno puede ir de estos patrones de difracción, que son los que les mostrábamos recién, al espacio real o al espacio de densidad electrónica con esta ecuación. Y a través de, si uno tiene un modelo, por ejemplo, puede ver dónde estarían los electrones, un modelo de una proteína, y a través de la transformada Fourier inversa, de hecho, uno puede llegar también a los spots de difracción. Entonces uno puede comparar cómo un modelo es capaz de explicar los patrones de difracción, o a través de los patrones de difracción determinar una estructura. Si podemos ir de ambos lados, en ambos espacios matemáticos, con esta matemática, modelar estos dos espacios físicos. Eso. Entonces, ahora, ¿qué pasa cuando no hay un cristal? Y esto a lo mejor le puede quedar más claro por qué necesitamos un cristal. Bueno, cuando no hay un cristal, lo que tenemos es proteínas en solución en distintas orientaciones. Si tenemos en distintas orientaciones, entonces no vamos a tener interferencias constructivas y destructivas, sino que no vamos a tener un patrón de difracción, sino que vamos a tener un patrón de dispersión. ¿Ya? Es decir, vamos a ver que van a salir ciertos ángulos dispersados con mayor intensidad en ciertos ángulos y después van a decaer como se muestra acá. ¿Ya? Entonces en el centro hay una intensidad si uno se aleja hacia el perímetro y decae mientras más grande sea el ángulo. A esto se le llama dispersión en ángulo pequeño. Sí, scattering es dispersión. Scattering en ángulo pequeño. O en los libros, o de repente si leen algo lo van a encontrar como SACS. Mira, y esto, lo que uno grafica, por ejemplo, la intensidad o el logaritmo de la intensidad, que uno lo puede medir como la cantidad de intensidad en la imagen acá, respecto a un ángulo, o respecto a un vector en realidad aquí, creo que simboliza el ángulo. Entonces uno ve cómo decae esa intensidad. Si bien no podemos obtener información detallada hacia la estructura atómica, sí podemos obtener información de la forma de la proteína. ¿Se fijan? Por ejemplo, esta proteína chiquitita azul acá va a tener esta dispersión de acá arriba. La proteína roja, con esta otra forma, tiene este otro patrón, o perfil, en realidad este es un patrón en perfil. Una proteína alargada, como esta roja, va a tener este otro perfil de acá abajo. ¿Se fijan? Y la verde, que es un agregado mucho más grande y más globular, tiene este otro patrón. Entonces, con esta metodología, si bien es similar o se utilizan los mismos rayos X para difractar un cristal, pero esto se hace en solución y uno mide este Q o este ángulo, este Q que es proporcional obviamente al teta que está acá, y puede sacar información sobre la forma de la proteína, de los estados de agregación y de la superficie. Eso es lo que es el SACS, o el Small Angle X-Ray Scatter. Se me olvidó colocarlo, pero justamente este año, acá en la Universidad de Chile, acabamos de instalar un equipo de SACS en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, con un proyecto FONDEKIP, y así que ahora podemos también realizar estudios de proteínas en solución. Antes solamente lo hacíamos en ciclotrones o íbamos a otros países a hacer este tipo de estudios en proteínas. Ahora lo podemos hacer directamente acá en Chile y, bueno, está disponible para la comunidad científica. ¿Qué es lo que podemos hacer o cómo uno puede obtener información o inferir información a partir de los perfiles de SACS?
es a través de modelamiento ab initio. Es decir, uno propone distintos modelos de superficies de proteínas y ve cómo se ajusta esos modelos al scattering, de nuevo, uno haciendo una transformada de Fourier, es decir, pudiendo ir de un espacio tridimensional a un espacio discreto, en este caso 2D, ¿ya? Entonces lo que uno puede obtener estructuralmente de estos perfiles de SAC son como estos modelos de cómo estaría estructurada la proteína, o cómo sería la superficie, o la forma de la proteína en realidad, la forma. Ese es como lo que se obtiene. ¿Qué nos permite hacer el SACS? Bueno, varias cosas, si uno las complementa con otras metodologías. Si uno no tiene información para nada, bueno, uno obtiene un modelamiento ab initio. Igual uno dice, bueno, qué tan bueno será ese modelamiento? Siempre hay dudas. Pero si uno tiene información, por ejemplo, tiene un modelo, una estructura eh, cristalográfica, y uno dice, esto puede estar, no sé, sesgado por el cristal, no estoy seguro, las conformaciones, uno puede hacer un perfil en solución y puede validar, por ejemplo, puede ver qué tanto se ajusta esa estructura atómica al perfil general de la proteína en solución. También puede hacer modelamiento híbrido, por ejemplo, tienen la estructura de un dominio de una proteína, tienen de un dominio A y tienen por separado la estructura del dominio B de la proteína, pero no saben cómo están en solución. Bueno, con el perfil de SACS pueden hacer el modelamiento híbrido, ¿ya? Y lo otro es que el perfil de SACS o el SACS también permite ver distintas o poblaciones, uno puede ajustar poblaciones de equilibrio entre oligómeros. Si tengo un hexámero, pero también tengo trímeros y tengo monómeros, por ejemplo, puedo ajustar ahí qué proporción de cada uno de estos componentes está en solución. Por ejemplo, un 20% monómero, un 10% trímero, y no sé, y el 70% está como hexámero. Entonces permite complementar y obtener información estructural de esa índole, de ese estilo. ¿Qué son los rayos X? ¿O cómo se obtienen los rayos X? Brevemente, los primeros rayos X, como les conté, fueron descubiertos por Wilhelm Röntgen bueno, fue antes del 1900, pero en 1901 le dieron el premio Nobel por el descubrimiento de esta radiación, y se obtienen a través del impacto de electrones sobre una placa de metal. Generalmente uno, para longitudes de onda alrededor de 1.4 Armstrong que usa en cristalografía o en SACS, utiliza placas de cobre. Entonces hace impactar electrones sobre el cobre y esto emite radiación en la longitud de onda aproximadamente 1.4 Armstrong. Y son equipos de laboratorio que uno puede, y este principio que utilizó Röntgen es el mismo que persiste hasta el día de hoy para los equipos de laboratorio que se utilizan para la difracción en cristalografía, ¿ya? Ahora, hoy en día lo más utilizado para cristalografía de proteínas son los sincrotrones, que es la generación de rayos X a través de estos aceleradores de partículas, que lo que aceleran son electrones, y los electrones, al cambiar de dirección, los sincrotrones hacen cambiar la dirección de los electrones mediante imanes o electroimanes, y al cambiar la dirección del electrón, ese momentum, esa diferencia de energía que hay ahí, se libera en longitudes normalmente de rayos X, ¿ya? Entonces, a diferencia de un generador de rayos X de laboratorio que uno tiene una longitud de onda normalmente, la longitud de onda que emite el cobre, acá uno puede tener distintas longitudes de onda y puede escoger qué longitud de onda puede utilizar para hacer un experimento. Entonces puedo hacer 0,8, 1 o 1,5 Armstrong. Puedo escoger la longitud de onda. Esa es la diferencia. Eh, Acá en Sudamérica, ¿qué es lo que tenemos como sincrotrón? Hay un único sincrotrón en Sudamérica que es el de Brasil, y actualmente está implementado el Sirius, se llama Sirius, que es el segundo sincrotrón en el mundo de cuarta generación. Estos son instalaciones enormes
donde el anillo hacen que giren los electrones acá y hay distintas estaciones de trabajo donde uno solicita horas y postula proyecto y uno dice, mire, quiero determinar la estructura de esta proteína porque la importancia para tal proceso o esta es la importancia de determinar la estructura. Entonces ahí, dependiendo hay una competencia, un concurso y uno se puede adjudicar tiempo, ¿ya? Es gratis para estudios académicos o para estudios académicos o estudios científicos sin índole comercial, ¿ya? Ahora sí, como empresa, ustedes quieren determinar una estructura y tienen que pagar. Pero se postula, es gratis, los ciclotrones normalmente hacen cursos, los estudiantes pueden postular a esos cursos y generalmente, bueno, hasta hace unos años, muchos ciclotrones hasta ofrecían becas, es decir, pasaje y estadía, y sin pagar nada en el curso además, para tener estudiantes, sobre todo de distintas partes del mundo. Yo asistí a varios cursos en mi época de estudiante y muchos de ellos fueron gratis. Es decir, fue simplemente el interés y bueno, y demostrar que sabía algo como poder asistir al curso. Así que les dejo el dato de que a la gente que le interese este tipo de ciencia puede ir consultando las páginas web de los ciclotrones o incluso puede preguntarme cosas si necesitan orientación. Y les dejo aquí dudas, o sea, un poco un mapa mundi de dónde están los ciclotrones en el mundo. Si uno hace bajo la línea del Ecuador, solamente tenemos 2 ciclotrones, en Australia, uno y otro acá en Brasil. El resto está todo en el hemisferio norte, lo cual también nos dice dónde los gobiernos o las políticas públicas están enfocadas en la generación de conocimiento, en la generación de tecnología. Como yo les decía, la cristalografía, yo les mostré la aplicación en biología, pero la cristalografía y todas estas metodologías se utilizan en la ciencia material, en ingeniería, y, y uno ve cómo en Europa y cómo en Estados Unidos tienen, por ejemplo, la cantidad de sinclotrones, Japón, por ejemplo, la cantidad de sinclotrones que están, y ahí uno ve la diferencia que tenemos con esos países, ¿ya? En cuanto a tecnología. Entonces, pero es lo que tenemos, es donde nacimos y tratemos de que en nuestro futuro eso cambie. Esperemos, ¿ya? Entonces, o tratemos de trabajar en pos de eso. Eso con respecto a los rayos X. Ahora, obviamente, vamos a ver las otras 2 metodologías. Son más fáciles de entender en todo caso, o son más breves. Vamos a ver sí, los sincrotrones sirven solo para investigación, o generalmente se utilizan para investigación, no para energía, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver brevemente lo que es el NMR, o la resonancia magnética nuclear aplicada a determinación de estructura de proteínas. ¿Cuáles son los pasos acá del NMR? Es bastante limitada esta técnica, principalmente por el tamaño, pero vamos a ver, acá igual obviamente se necesita tener la proteína pura, se necesita concentrar la proteína, generalmente a sobre 15 miligramos por ml, por ejemplo, considerando una proteína de 15 kiloalto. Acá se necesitan colectar señales NMR, vamos a ver lo que son las señales NMR, y lo más problemático aquí es asignar las señales de NMR a átomos específicos. Y una vez que uno asigna señales, uno puede tener restricciones y calcular una estructura o ensambles de estructura. ¿Cuáles son los pros? No se necesita cristalizar la proteína se mide en solución y es capaz justamente de resolver el hidrógeno, lo cual no hace la cristalografía en general. Los contras es que el problema es que cuando uno tiene proteínas poco solubles y no alcanza concentraciones mayores de 10 miligramos por ml, por ejemplo, no voy a poder determinarlo, y solo funciona bien con proteínas pequeñas. ¿Ya? Proteínas en general actualmente no más allá de 200 aminoácidos. Vamos a ver por qué solo funciona como proteínas pequeñas. Bueno, la resonancia magnética nuclear se basa en la resonancia o el cambio de orientación de los espines magnéticos de los núcleos de los átomos, ¿ya? Hay núcleos de ciertos átomos que tienen espines magnéticos y si uno los pone en un campo magnético y les
lo irradia con radiofrecuencia a cierta frecuencia, esos spins magnéticos absorben esa energía y cambian su spin y liberan de nuevo esa energía y uno puede detectar si es que a qué frecuencia un spin magnético o un átomo resuena. Dependiendo de cómo resuene eso, va a depender del ambiente de ese átomo. Y eso es lo que hacen y lo que ustedes vieron en química orgánica, cómo determinar estructuras, por ejemplo, de moléculas pequeñas como el etanol, en el cual, por ejemplo, este es un espectro de NMR para hidrógenos. El hidrógeno tiene spin nuclear y tienen señales dependiendo de, por ejemplo, los hidrógenos del metilo van a tener van a tener un triplete. El hidrógeno del metileno van a tener esto que es un cuarteto, ¿ya? Y el hidrógeno del oxígeno va a tener un singlete, es decir, va a tener una sola señal, ¿ya? Eso es por los ambientes y la polaridad que hay en el oxígeno y la vecindad que hay de estos hidrógenos respecto a este dos hidrógenos del metileno, ¿ya? Los peaks representan a qué frecuencia el átomo o el núcleo, en este caso, resuena, ¿ya? Y va a resonar y van a haber poblaciones de resonancia de átomos que van a resonar en una frecuencia o en otra. Por ejemplo, aquí hay 4 poblaciones en el caso de los metilenos y 3 poblaciones en el caso de los metilos, ¿ya? La cosa es que uno puede determinar el ambiente de los hidrógenos. En este caso pueden haber NMR para hidrógeno, para carbono 13, para nitrógeno 14, o fósforo en el caso de otros compuestos de ligandos, pero para proteínas principalmente lo que se utiliza son hidrógenos, carbono 13 y nitrógeno 15, ¿ya? ¿Cuál es el problema de esto? Que para una molécula pequeña uno tiene estos espectros, para una molécula grande tiene estos espectros, para una proteína. Entonces el problema viene en asignar cada una de estas señales a cada uno de los átomos. ¿Qué es lo que se hace en estos casos? Se utiliza diagrama o espectro en 2 dimensiones, en donde uno coloca la posición de los átomos de hidrógeno o correspondiente a ciertos átomos de hidrógeno o a ciertos, de acuerdo a la cadena polipeptídica, y ve dónde estarían acoplados, por ejemplo, 2 hidrógenos. Por ejemplo, en esta cadena polipeptídica tengo acoplado estos 2 hidrógenos y se vería en una señal de 2 dimensiones de esta manera, ¿ya? Es simétrico este gráfico, entonces se vería de esta manera el acople, y de esta manera yo sé, pues, y de esta manera en el acoplamiento puedo además determinar la distancia. Puedo determinar la distancia que existe entre estos 2 átomos. Con esas distancias yo puedo crear una serie de restricciones. Puedo decir, mira, dentro de esta cadena polipeptídica, este átomo de acá está acoplado con este otro de acá. Este de acá está acoplado con este otro de acá. Y así puedo ir viendo. Entonces, por ejemplo, si tengo este patrón que se ve acá a la derecha, yo dice, este patrón es consistente con un alfa hélice. Pero este otro patrón es consistente con una hoja beta, ¿ya? Con 2 hojas betas que están plegadas. Y de esa manera se van generando con un set de restricciones, se van generando una estructura. Entonces, con esas restricciones se proponen estructuras y esas estructuras después se rescatan las estructuras que sean consistentes con la mayor cantidad de restricciones experimentales que uno pudo obtener. Y de esa manera se obtiene o se predice la estructura de una proteína por NMR, pero siempre que sea pequeña, porque la proteína porque hay mucho sobrelape de señales. Cuando ustedes ya tienen proteínas muy grandes, en general sobre 200 aminoácidos, como les decía, que es como un número relativamente decente para decir que es un cutoff, ya hay muchas señales que se superponen, entonces ustedes no pueden discriminar si esa señal corresponde a una pareja de átomos, 2 parejas de átomos o 3 parejas de átomos. Ese es el problema del NMR. Es utilizado en proteínas, pero tiene una gran limitación. Son muy pocas proteínas las que son determinadas por NMR, principalmente, como les digo yo, proteínas muy pequeñas, y son
en general la biología tiene proteínas sobre 300 aminoácidos. Entonces, no es, por eso tampoco se determinan muchas proteínas con esta metodología. Y finalmente, vamos a ver brevemente esta nueva metodología o en los últimos años que ha entrado fuerte lo que se llama la criomicroscopía electrónica. Y esta criomicroscopía electrónica, de hecho, en 2017 se otorgó el premio Nobel a estos 3 investigadores por justamente el desarrollo de esta metodología. Bueno, la metodología es antigua, data de los años 70, aplicada a proteínas, pero antiguamente solamente se alcanzaban resoluciones muy bajas. Algo así como yo que le mostraba en el SACS. ¿Se fijan? Como uno veía generalmente formas con criomicroscopía, pero no podía tener detalles atómicos. Hoy en día, con el desarrollo principalmente con el trabajo de estos 3 investigadores, se puede llegar incluso a resolución atómica de proteínas sin la necesidad de cristalizar. Y esa es la gran ventaja. Y de hecho, por ejemplo, se habla antes del 2013, esto es lo que se obtenía, y ahora en el presente uno obtiene resoluciones de este estilo, o dependiendo de la proteína, a veces depende de la proteína. ¿Qué es lo que se necesita para hacer cryo-EM? Se necesita también, obviamente, purificar la proteína, tener la proteína homogénea, pura, y aquí lo que se hace primero es congelar la proteína. Congelar es una manera burda de decir vitrificar, es decir, mantener la proteína estática en una solución de agua. Pero no se dice congelar técnicamente porque congelar implica la formación de hielo. Y aquí lo que uno no quiere es tener cristales de hielo, que no quiere hacer difracción, ¿ya? Acá uno quiere hacer microscopía. Entonces necesita tener el agua en estado sólido, pero desordenada, es decir, no ordenada. Y para eso uno hace vitrificación, es decir, congelar a velocidades muy altas. Y esto permite que las moléculas no alcancen a ordenarse y las moléculas de proteínas queden incrustadas en esa capa de agua sólida, vitrificada. Entonces, con estas moléculas vitrificadas, uno colecta imagen a temperaturas criogénicas bajo 170 grados Celsius, bajo los menos 170 grados Celsius, y lo que hace es colectar imágenes con un microscopio electrónico. Y después con esas imágenes uno hace un análisis de partículas, trata de identificar dónde están las proteínas y construye un mapa de densidad electrónica con esas partículas. Y después de nuevo con ese mapa de densidad electrónica uno ajusta los aminoácidos a este mapa. ¿Qué es lo que la ventaja? La gran ventaja y ha venido a ser la revolución para las proteínas de membrana es que no se necesita cristalizar. Entonces muchas de las proteínas de membrana hoy en día y estos últimos años han venido a están siendo determinadas por criomicroscopía electrónica. Y lo otro es que se necesitan cantidades muy bajas de proteínas, porque en realidad aquí contamos moléculas individuales, entonces si bien necesitamos, no sé, cientos de miles de partículas, pero en general con unos par de microlitros a una concentración bajo 1 miligramo por ml, incluso 0,5 miligramos por ml, ya uno obtiene esa cantidad de partículas más que suficiente. Entonces la cantidad de proteínas que se requiere es muy baja. Los contras es que solo sirve aquí, esto es importante, que solo sirve para proteínas grandes, ¿ya? Hasta el momento uno podría decir que solo se pueden determinar proteínas mayores a 90 kilodalton. Y si bien uno logra estructuras atómicas, o sea, logrado estructura atómica, son muy escasos todavía y en general se obtienen resoluciones más bajas que la cristalografía, ¿ya? Pero eso podría cambiar en los próximos años con cómo va el desarrollo de la metodología. Pero hasta el momento la resolución todavía sigue siendo más baja que la de la cristalografía. Es decir, resoluciones mayores a 3 amps. A grandes pasos, ¿qué es lo que se hace? Se coloca la muestra en una grilla y esta grilla como les dije yo, se vitrifica, se coloca en un nitrógeno líquido, generalmente se usa etano líquido, en un gas líquido, y se toman fotografías o micrografías con electrones, microscopio electrónico, y se obtienen estas imágenes, estas micrografías electrónicas. Estos puntitos
que más adelante los vamos a ver, se ven aquí, uno toma cada uno de estos puntitos en distintas orientaciones. Y esas distintas orientaciones, entonces uno reconstruye el mapa de densidad electrónico. Esto es como, yo siempre lo explico, ¿se acuerdan cuando pasaba Google Earth con su auto y la cámara tomando fotografía en distintas orientaciones? Y de esa manera uno podía reconstruir el espacio 3D, que es lo que hoy en día está Google Street. La idea de estos algoritmos es la misma, reconstruir el espacio tridimensional en base a tomar fotografías en distintas orientaciones de las moléculas. Con mapa de densidad electrónica, de nuevo se construye el modelo ajustando los aminoácidos o la cadena a ese mapa de densidad electrónica. Ese es el principio. Entonces, el primer cuello de botella de esta metodología es obtener proteínas vitrificadas dentro de una solución, pero que ojalá no tengan preferencia de orientación. Por ejemplo, aquí se muestra que las proteínas de repente se orientan en la interfaz aire-líquido o aire-agua, y eso permite mostrar muy bien un sector de la proteína, pero muy mal otro sector de la proteína. Entonces, esto también es una ventaja, y es proteína dependiente de que se puede determinar bien si es que no hay una preferencia de orientación. Y si no hay una preferencia de orientación, lo que se hace es tomar muchas micrografías. Se fijan aquí hay muchas partículas, se toman cientos de miles de estas partículas, se promedian las que están en la misma orientación y se obtienen los mapas de densidad electrónica. Entonces estos mapas de densidad electrónicos que se muestran aquí, por ejemplo, este es un proteosoma, una proteína gigante, en que uno puede ver dónde podrían estar los aminoácidos y las cadenas polipeptídicas de este proteosoma. Y de esa manera se determina la estructura. Las ventajas que vienen a nuestros tiempos, o cómo ha ido incrementando el poder para obtener resoluciones atómicas en esta metodología, se muestra acá, en el que acá se muestra que, por ejemplo, antiguamente se podían determinar proteínas solamente con tamaños muy grandes, sobre todo, por ejemplo, sobre 1000 kilodalton o 1000 mega o 1 megadalton. Pero hoy en día ya somos capaces de determinar proteínas alrededor de o alrededor de los 100 kilodalton. Pero todavía estamos limitados por el tamaño, o sea, ¿qué proteínas tienen 100 kilodalton? Proteínas que tienen alrededor de, podría decir, de 1000 aminoácidos, ¿ya? O sea, necesitan una proteína que al menos el complejo sea de 1000 aminoácidos para que puedan pensar en trabajar con esta metodología o utilizarla. Ese es el... Y el tamaño, por tanto, dependiendo del tamaño, va a depender de la dificultad que tengan para determinar la estructura. Si la estructura es muy grande, más fácil determinarla por criomicroscopía. Si la proteína es muy pequeña, es muy difícil determinarla por criomicroscopía. Entonces, tamaño es muy importante para criomicroscopía electrónica. Y por último, la resolución. La resolución, solamente les recuerdo el concepto de resolución, que es la capacidad de determinar que dos puntos están separados como dos puntos, eso es lo que se llama resolución. Y en proteínas, por ejemplo, mientras más pequeña sea la resolución, más detalles van a tener de la estructura. Mientras más alta sea el número de la resolución, más baja es la resolución, menos detalle tiene. ¿Se fijan? Y estos son los detalles que ustedes tienen. Entonces, finalizar al final, todavía hay algunas bromas que se hacen en internet entre ciertas metodologías. Se dice cómo en cristalografía se determina una estructura con qué detalle. En cambio, con criomicroscopía todavía el detalle no es tan alto, pero muchas veces la resolución no es todo. La resolución, a veces la pregunta biológica que quieren saber cómo está ensamblado o cómo está la posición de ciertos dominios. Entonces, el detalle atómico no siempre es lo importante. A veces el hecho de no tener nada de información y tener algo de información es sumamente importante, ¿ya? Entonces, eso como meme de las comunidades de cristalografía o de los cristalógrafos y la comunidad de crioem. Y recordarles que, bueno, todas estas estructuras se depositan en los bancos de estructuras del PDB,
que lo vamos a ver en el próximo taller y vamos a trabajar con él. Entonces, todas estas estructuras, y cada vez que un científico determina una estructura y quiere publicarla en un journal, debe depositarla en este banco de estructuras, si no los journals no lo dejan publicar el artículo, ¿ya? Así que eso, chicos. Para dudas, consultas, espero que no haya sido tan pesada. Sé que es un poco pesada la clase, pero traten de estudiar lo general, traten de entender cuáles son como consejo, si me dan un minuto, y de repente los árboles no dejan ver el bosque y ustedes se pueden asustar de qué en realidad es chuta, qué estudio de todo esto, pero traten de estudiar a grandes rasgos cada una de las metodologías. Como les dije, las ecuaciones no es el foco de esto. Traten de entender cada uno de estos resúmenes que les puse a través de la presentación, ¿ya? Y esto les va a permitir tener una noción general como científicos de qué metodología es adecuada en qué condiciones, ¿ya? Y tratar de entender lo básico de cada metodología en qué consiste, ¿ya? No tanto en el detalle científico, que este es un curso de bioquímica básica, pero acá en la Universidad de Chile somos pioneros en la determinación de estructuras de proteína en Chile. Somos dentro de los grupos que hace más biología estructural. Entonces es algo que ustedes, estando en la facultad, tienen que aprovechar, porque otros estudiantes de otras universidades en general esto no lo ven, o simplemente lo ven como una cosa, la cristalografía sirve para determinar proteínas. Pero como les digo, la importancia de estas metodologías va a repercutir, o en el que puedan tener los conceptos básicos bien establecidos, en su éxito científico. Obviamente los premios no son los objetivos, pero sí muestran que hay cosas que sirven más que otras de repente, ¿ya? Subo inmediatamente el PPT para que lo estudien inmediatamente. ¿Ya? Profe, ¿Sí? tengo una duda sobre la criomicroscopía. ¿Tiene la mejor resolución de las tres métodos? No. La criomicroscopía es la que en general, en términos generales, entrega más malas resoluciones, es decir, números de resolución más altos. Aquí hay un problema. Cuando uno dice entrega la resolución más alta, cuando uno se refiere a la resolución más alta, se refiere al detalle más alto, o al mayor detalle, ¿ya? Pero el número, cuando uno lo pone el número, la resolución se mide en distancia. La distancia, el numerito es más pequeño. En el caso cuando uno dice alta resolución. Cuando dice baja resolución, el número es más grande, porque la distancia a la cual yo puedo discriminar que dos átomos son dos átomos y no están juntos, dos puntos no están juntos, es mayor, ¿ya? Por ejemplo, una distancia de 5 Armstrong de resolución es una resolución más baja que una resolución de 1.2 Armstrong, Claro. Y ¿ya? entonces, de los tres métodos, ¿cuál tendría el número más bajo? Depende en general, la que alcanza mayor resolución actualmente es la cristalografía, pero igual, ahí es como uno dice, por ejemplo, se han alcanzado resoluciones de 0.4 Armstrong en algunas proteínas, 0.4 Armstrong, ese es pero es para la proteína, es como los casos límites. El NMR, igual las resoluciones que alcanza son en torno entre 1 o 2 Armstrong. Son es resolución atómica igual. Generalmente uno habla de resolución atómica cuando tiene bajo 1.8 Armstrong. Ya ahí uno puede diferenciar claramente dónde está un átomo del otro. Pero en general para las proteínas uno necesita una resolución de 2 Armstrong, porque necesita ver dónde están las cadenas laterales, la orientación y esas cosas. ¿Fijas? Todo depende del objetivo. Ahí hay una pregunta. Generalmente cuando uno parte una investigación, uno tiene una pregunta a responder. Entonces uno dice, bueno, quiero responder el mecanismo químico de transferencia, por ejemplo, de un hidrógeno. Bueno, necesito tener una resolución bajo un Armstrong. Pero si necesito tener la arquitectura de la proteína, dónde están las alfa hélices y dónde están las hojas beta, no me interesa la posición de los hidrógenos. Me interesa ver
dónde están los elementos de estructura secundaria. ¿Fija? Eso, Gracias, profe. ok. Ya, chicos, vamos a almorzar y hartas cosas que hacer en la tarde. Le subo inmediatamente la clase, ¿sí? ¿Le puedo hacer una pregunta que tiene más relación con el laboratorio? Sí, dígame. Bueno, No, quería preguntarle cómo se pueden ver los ligandos en el programa, así como si se pueden aislar en el BMD de alguna proteína. sí, se pueden ver. Ahora, tienes que saber cuál es la posición o cuál es el nombre que tiene el ligando. Generalmente, por ejemplo, en el que vimos era el residuo 500 o puedes buscar el ResName NAD dentro de los ResName o nombre de residuo y de esa manera vas a poder ver dónde está el ligando. Y ahí lo puedes representar como líneas, como CPK o con alguna otra representación. Ahí puedes ver el ligando. En el segundo taller vamos a ver Ok. cómo usar el PDB y cómo ver las interacciones y analizar las interacciones ligando-proteína. Ah, ya, Entonces, ya, gracias, profe. ok, ya. Ahora sí. Entonces, nos vemos mañana. Vamos a dejar de Chao, grabar. profe, que esté Chao, bien. profe, que esté bien. Profe, gracias por la clase.